¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muchas gracias por ser parte de la misma, por acompañarnos. Les pongo sobre la mesa la siguiente pregunta para que ustedes me dejen sus comentarios, sus opiniones, claro, teniendo aquí a mi izquierda a mi asesor político, el gran Luca. Miren, ya en serio, ¿la elección ya está definida? ¿Ustedes consideran que la elección de 2024 ya está? Ya ganó Claudia Sheinbaum la presidencia, ya ganó Brugada la jefatura de gobierno, ya ganó Morena la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y si es así, ¿por qué lo piensan? Y si no, ¿por qué lo piensan? Déjenme por favor sus comentarios. Quiero poner este tema sobre la mesa porque es uno de los puntos nodales de las narrativas que hemos escuchado tanto del partido Morena como del Frente Amplio por México. Cada uno de ellos, por supuesto, intenta no imponer, pero sí que su narrativa, que su visión de las cosas sea la que permee principalmente en sus seguidores, en su llamado voto duro y posteriormente en el resto de los votantes. Vamos con el tema de la oposición. ¿Les parece bien? Me llamó mucho la atención un video que subió Max Kaiser. Max Kaiser, ustedes saben, actualmente ya es parte del equipo de Xochitl Gálvez y junto con Max Cortázar, pues son personajes que tienen antecedentes cuestionables en el manejo de información, en las fake news, en guerras sucias, por supuesto, en el tema de la corrupción. Son personajes que están acostumbrados, sí, muchas veces a mentir con tal de alcanzar sus propias metas y sus propios fines. Pero me llamó la atención este video en donde él argumenta por qué considera que uno, la elección no está definida y dos, las posibilidades de Xochitl Gálvez son reales de darle la vuelta y de vencer a Claudia Sheinbaum. Un video que contó con el apoyo, con el respaldo de Diego Fernández de Ceballos, de Felipe Calderón Hinojosa y de otros personajes tan particulares, ¿no? Del Frente Amplio, que yo no sé qué tanto bien pueden hacer. A mí me parece que son sumamente tóxicos y que generan de verdad muchos problemas para cualquier campaña política por su poca credibilidad, por sus antecedentes, por ser gente que lejos de aportar algo a la historia nacional o al debate nacional, pues tendrían que estar detrás de las rejas. Pero bueno, ellos se dan el lujo de opinar y de dar a conocer sus comentarios. Y en este caso respaldaron este video en el cual, si me permiten adentrarme a él, Max Kaiser parte de una premisa. El número de votantes que asistirán este año a las urnas, cuántos votaron por Andrés Manuel López Obrador en 2018, cuántos se desencantaron y cuántos se inclinarían por la figura de la propia Claudia Sheinbaum. Él dice van a votar 60 millones por lo menos, porque en las últimas elecciones ha votado más del 60% del padrón, más del 50, perdón, por ciento del padrón, y por lo mismo de esos 60 millones en 2018 Andrés Manuel López Obrador alcanzó 30 millones. Aquí ya miente cuando dice que López Obrador lo alcanzó por el apoyo de los medios de comunicación. Me parece que ahí Max Kaiser está totalmente perdido o de plano está mintiendo con total conocimiento porque él mejor que nadie sabe, y lo saben los panistas, que los medios de comunicación estaban en contra de Andrés Manuel López Obrador, particularmente los medios corporativos que incluso llegaron a cerrar espacios. Lo que pasa es que la ventaja llegó a ser tan amplia, tan grande, en tan corto tiempo, que los medios tampoco se iban a dar un balazo en el pie. ¿Está de acuerdo? Los dueños de los mismos no se iban a ahorcar, aun y cuando a mí me consta que hubo dueños de medios que no querían a López Obrador y que estaban verdaderamente preocupados por la llegada de Andrés Manuel López Obrador y que estaban dispuestos a lo que fuera para que López Obrador no llegara. Pero obviamente al darse cuenta que ni Ricardo Anaya ni José Antonio Meade Curibreña eran candidatos reales, sino que eran un par de pillos, ¿no? Anaya un cínico desvergonzado por donde se le quiera ver y Meade Curibreña un personaje tan, pero tan, pero tan gris que yo sigo pensando, ¿a quién se le ocurrió ponerlo de candidato? Bueno, pues a alguien con la capacidad y genialidad política de Enrique Peña Nieto, ¿no? O de Luis Videgaray, que estaban convencidos, por supuesto, de que su estilo neoliberal, su estilo de Harvard, este estilo del empresario político, pues era fundamental. Y Meade, pues tenía cara de buena gente. La realidad es que Meade, pues era candidato del PRI. Era imposible que ganara, sin algún fraude. Y el caso de Anaya, pues era algo similar. El punto es que la diferencia era tanta
que no haya posibilidad de un fraude. Y por lo tanto, los medios decidieron entonces, pues, abrir los espacios, ser lo más parejos que pudieran, aun y cuando siempre en las entrevistas había una inclinación a golpear, a cuestionar duramente a López Obrador y a dejar pasar a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade con entrevistas mucho, pero mucho más suaves. Entonces ahí ya miente Max Kaiser. Pero bueno, él asegura que López Obrador contó con este apoyo, contó con el voto de castigo por parte de los ciudadanos, al que él de clase media, insisten mucho en la oposición en hablar de la clase media, con todo y que es un mito el tema del voto de la clase media, comprobado ya con números, con cifras, con participaciones, con qué tipo de votante es, hacia dónde se inclina, en fin, siguen manejando este discurso, sobre todo porque le hablan a lo que ellos creen que es la clase media, a lo que ellos creen que es la sociedad civil y que es parte precisamente de su círculo de amistades, de relaciones, de trabajo, y no el resto de este país. Y entonces no se dan cuenta que esa clase media a la que ellos le hablan, pues es muy pequeña. Es tan pequeña que no puede pensarse que define algún tipo de elección. Pero bueno, él dice, esta clase media también votó en contra de López Obrador, en contra del PAN y PRI por hartazgo. Y entonces a partir de ahí, dice, partimos de que Claudia Sheinbaum no tiene el carisma de López Obrador, ni tiene los amarres o el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, ni va a estar, ni va a tener la posición del, y va a tener en contra que ahora no está el voto de castigo en contra del PAN y el PRI, sino en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que, según Max Kaiser y sus cifras, por lo menos 1 de cada 5 se desencantó de Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, el voto que podría aspirar Morena como tal es de 25 millones, punto. Él asegura que Claudia Sheinbaum no va a superar la cifra de Andrés Manuel López Obrador por las razones que ya esgrimíamos hace unos cuantos segundos. Y entonces esto nos da pie a pensar que hay 35 millones de votantes que serán los que van a definir la elección y que por lo tanto muchos de ellos, si no es que su totalidad, dice el señor Max Kaiser, se van a inclinar hacia Xochitl Gálvez. Y ahí me parece que es un argumento que está sobre arena completamente. ¿Están de acuerdo? Es decir, más allá de estas cifras alegres, mi primera gran pregunta que yo le haría a Max Kaiser y a todo el equipo de Xochitl es, ¿por qué votar por Xochitl? ¿Por qué por qué esos 35 millones, ajá, por lo menos 26 millones, se van a inclinar por Xochitl Gálvez? ¿Qué ha hecho Xochitl Gálvez para contar con un respaldo de esa naturaleza? ¿De verdad van a seguir ciegos y no se van a dar cuenta que tienen al PRI como aliado y que muchos de esos 35 millones son antipriistas, según los diversos perfiles, los diversos estudios? Que muchos de esos 35 millones no son de derecha, por ejemplo, ni de izquierda, pero que no tienen una inclinación hacia el Partido Acción Nacional y que la candidata como tal no ha permeado en su discurso, en su propaganda, en su estrategia para convencerlos, por ejemplo. Eso no vale. Entonces, al construir sobre arena, es decir, esos 35 millones se van a dar de nuestro lado porque máximo hay 25 millones de ahí, es el voto duro y se acabó. Y me parece que es engañarse a sí mismos. Esa sería una primera visión. Pero ya cuando empezamos a jalar, y de ahí el título de este video, me queda claro que es una estrategia para impedir que los integrantes de la oposición bajen los brazos. Y tiene mucha lógica. Se imagina, si faltan 5 meses y baja los brazos la oposición en este momento, pues va a recibir una paliza histórica, verdaderamente histórica, y va a trastocar sus intereses, sobre todo en cuanto al poder legislativo. Porque yo no creo que ellos estén pensando en alcanzar ni 26 millones de votos, ni mucho menos con Xochitl Gálvez, sino lo que tienen pavor es que la gente ya no salga a votar por Xochitl Gálvez. Es decir, que si de por sí tienen un porcentaje mínimo a favor de Gálvez, ese porcentaje bajara todavía más y se viera reflejado ya en escaños y también, por supuesto, en curules. Por lo tanto, tienen que mantener este discurso optimista, triunfalista, en donde le pidan a su gente no dejen de ir a votar, salgan, participen, promuevan la figura de Xochitl Gálvez. El problema es que más allá de su target, más allá de su círculo, que ya lo tienen, si no plenamente convencido por las capacidades de Gálvez, sí precisamente porque no les queda de otra, ¿qué están ofreciendo para que puedan promover esa figura y esa figura conquiste al resto del electorado? Que es parte de lo que les decía hace un momento. Pues absolutamente nada.
una campaña sumamente errónea. Pero bueno, insisto, entiendo perfectamente que esa es la estrategia. ¿Qué viene ahora para la oposición? Pues viene lo de manual, por supuesto. Vienen fake news, viene aprovechar el tema de la violencia, viene maximizar los errores de Andrés Manuel, maximizar los errores de Sheinbaum, maximizar las supuestas virtudes de Xochitl, y veremos si logra la oposición aglutinarse y sobre todo reestructurarse, porque hoy por hoy ya hay muchos seguidores. Fíjese lo que son las cosas, dice Max Kaiser, hay mucha gente desencantada con Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que lo primero que tendría que preguntarse él al interior de Xochitl es si no están desencantados ya con Xochitl al interior de su propio equipo y de sus propios seguidores, porque sus corifeos, sus comunicadores que la apapacharon, la levantaron, la vendieron como el gran fenómeno, hoy por hoy ya la están regañando. Hoy por hoy ya se dicen tristes, nostálgicos, decepcionados, frustrados, cansados, y faltan 5 meses, ¿no? Entonces ya hoy por hoy creo que lo primero que tendrían que hacer es convencer a sus propios seguidores de que todavía tienen posibilidad con esta estrategia y con esta candidata, antes de pensar que pueden ganar. Insisto, para mí me queda claro que es una estrategia únicamente para mantener viva a la oposición y evitar precisamente que el resultado se pronuncie todavía más, porque en caso contrario, aceptar que ya perdieron, pues sería definitivamente el acabose. Y del otro lado, ¿qué pasa en Morena? Me parece que también Morena ha estado jugando mucho con este discurso. No particularmente Sheinbaum, porque realmente ella no ha expresado nada por el estilo, ni siquiera su gente más cercana, pero sí efectivamente comunicadores afines a Morena e incluso, por supuesto, integrantes de este partido, quienes han dicho, este arroz ya se coció. La ventaja es tal y el tiempo que de aquí a las elecciones es tal que es imposible que Xochitl Gálvez pueda darle la vuelta. Aquí me parece que el punto esencial es que Morena no cometa errores, que Morena no tome decisiones que puedan llevarlos a una fractura a su interior, que puedan llevarlos a un desencanto entre sus propios militantes. Y esto tienen que ser muy cuidadosos con el tema de las alianzas. Hay gente que ha dicho, pues sí, a pesar de estas alianzas, pues en definitiva yo voy a votar por Claudia. ¿Por qué? Porque Xochitl no me genera nada y jamás votaría por el PAN y por el PRI. Hay otros que han dicho, yo mejor voy a anular mi voto. Hay otros que han dicho, estoy de acuerdo, son necesarias las alianzas. Pero ahí tiene que ser muy cuidadosa Claudia Sheinbaum y su gente en este discurso para convencer por qué están recibiendo a panistas, a priistas, a todo mundo, que ojo, eso va a continuar, ¿eh? De aquí hasta el 2000, hasta el 2 de junio va a continuar. ¿Por qué? Porque en el PAN y en el PRI se dan cuenta precisamente que el barco se está hundiendo y por lo tanto es necesario, es fundamental, pues para seguir en la vida pública, brincar, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, estas transfugas se van a seguir dando y el equipo de Sheinbaum va a tener que ser muy inteligente para saber a quién deja entrar a Morena, que uno puede entender hasta cierto punto que puedas dejar entrar a todo el mundo para tener más presencia y más votos y demás, que insisto, ustedes ya saben mi opinión respecto a ese punto, pero ojo, no les puedes dar puestos, no les puedes dar, como el caso de Rommel Pacheco, puestos de poder, porque entonces estás traicionando en muchos sentidos a tu militancia. Cierto que esa militancia tiene que organizarse mucho mejor en los famosos comités estatales y municipales. El punto ahí, y me parece que lo destaca esta Meme Yamel en un tuit, el punto ahí es que han hecho los gobernadores de Morena para generar las estructuras estatales y municipales de ese partido. Muy poco porque esos gobernadores son de otros partidos políticos. Entonces se traen a su propia gente y no invierten en la gente que tiene Morena. Por lo tanto, tendría que ser la dirigencia nacional de Morena la que llevara a cabo la construcción precisamente de estos comités. ¿Para qué? Para tener cuadros que en un momento dado puedan asumir este tipo de funciones y no estar recibiendo a personajes tan nefastos como es el caso de Romel Pacheco y a otros en diferentes posiciones. Ese es para mí el punto clave. Si le vas a abrir la puerta, no le puedes dar un cargo y sobre todo tienes que valorar qué te deja una persona a la que le abres la puerta. Si te va a dejar división, por ejemplo, pues valóralo, ¿no? Porque igual te puede aportar 10 votos, pero si provoca que pierdas 5, pues en realidad su aportación es de 5. Es decir, no ganas absolutamente nada. Por lo tanto, me parece que ahí tiene que estar muy pendiente Sheinbaum. Tienen que impedir que el pragmatismo los domine para no perder la brújula de un movimiento, porque un movimiento cuando llega a ser hegemónico es el pragmatismo, y lo ha demostrado la historia, el que provoca que se pierda, el que provoca que cometa errores. Y este sexenio va a ser determinante para la profundización de la cuarta
transformación con base precisamente a sus propios principios y su propia ideología y lograr que México sea un país mucho, pero mucho más igualitario, que es fundamental, que es determinante. Fuera de eso, me parece que Claudia Sheinbaum está haciendo lo correcto. Es decir, hay gente que me dice, ¿por qué no criticas a Sheinbaum? Bueno, porque fuera de las alianzas no he visto errores en ese sentido. Seamos honestos, está llevando el librito, lleva ventaja en las encuestas, simplemente no caigo en las provocaciones de Xochitl Gálvez, me mantengo en mi discurso, me mantengo en mis estrategias y voy ganando puntos. Voy convenciendo a la gente de que soy distinto a lo que está ofreciendo Sheinbaum, a lo que está ofreciendo Xochitl, y por lo tanto también ahí es donde creo que Sheinbaum tiene que profundizar en el convencimiento a la gente para que vote por ella, para que vote por Morena, más allá del López Obradorismo, para que efectivamente ese porcentaje que no son López Obradoristas o se desencantaron del López Obradorismo, apoyen la candidatura de Claudia Sheinbaum como un ente aparte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y puedas obviamente conjugar ambos factores, el López Obradorismo como tal y el votante que se incline por el perfil de la propia Claudia Sheinbaum. En fin, este 2024 va a ser un año intenso, un año de mucho movimiento, más allá de lo que digan las encuestas. Las encuestas, que insisto, son fotografías del momento, que hay que tomarlas en serio, por supuesto, hay que estudiarlas, pero no hay que darlas como verdades absolutas, porque van cambiando conforme se va moviendo todo esto y también conforme va entrando más y más dinero. Por lo tanto, hay que ver cómo se comporta cada una de ellas, qué tipo de parámetros están llevando, qué tipo de metodología y hacia dónde se dirigen en cada posibilidad para ir viendo cuáles son las más serias y cuáles realmente están dentro del debate, sin importar, por supuesto, porque puede ser de ideología de derecha o de izquierda, pero si es transparente, vas a tener que aceptar cómo están los números. Pero sobre todo, hay un factor clave aquí y que sí, en algo coincido, fíjese, con la oposición. Hay que promover el voto, hay que promover que la gente salga a votar, definitivamente, pero que la gente salga a votar bien informada, que se dé cuenta que en este momento las dos visiones de país que se están desarrollando y quienes están cayendo en mentiras, quienes no, quienes están generando la denostación, la diatriba, quienes no, quienes tienen una propuesta, quienes no tienen una propuesta precisamente para lograr una votación importante a favor de un proyecto, ¿no? En todos los sentidos. ¿A ustedes qué opinan al respecto? Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Ya lo saben, pulgar arriba, pulgar arriba. Si les gustó el video, compártanlo y suscríbanse. Nos ayudan mucho suscribiéndose. Denle a la campanita y con base en sus posibilidades, un super chat, un super gracias. Si no, pues con la visualización orgánica es más que suficiente. Como siempre, un gusto. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.